Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Iber Riascos Balantas. Soy estudiante de quinto semestre del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. En este momento, en esta ocasión, pues les voy a hacer un breve resumen, dar una breve explicación de un breve análisis de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, sentencia SC 2107 de 2018, con radicado 11001 31 03 032 20 11 007 36 01, que tiene como magistrado ponente al doctor Luis Armando Tolosa Villalobona y que tiene como accionantes a los señores Carlos Alirio Méndez Lache y Alirio Méndez Mesa. Tiene como accionados a Liberty Seguros S.A. y a Juan Bautista Quintero Ramírez. Se decide el recurso de casación de Alirio Méndez Mesa y Carlos Alirio Méndez Lache respecto de la sentencia 20 de agosto de 2015, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por los recurrentes contra Liberty Seguros S.A. y Juan Bautista Quintero Ramírez. El tema a desarrollar es responsabilidad civil extracontractual. Los actores solicitaron que se declarara la responsabilidad extracontractual de los demandados, con la condena a pagar 307.719.925 pesos, o el valor que llegase a aprobarse por daño emergente y lucro cesante presente y futuro, y la suma de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a perjuicios morales y fisiológicos. El caso. La causa pretende: el demandante Carlos Alirio Méndez Lache, el 7 de octubre de 2010, aparcó el vehículo que conducía sobre la berma de un tramo de la vía Fusagasugá-Bogotá, descendiendo de él para verificar el estado del ganado que transportaba, siendo en ese momento embestido por una tractomula de propiedad del convocado Juan Bautista Quintero Ramírez, y conducida por José David Galvis Luque, quien al impactar la parte trasera del rodante detenido alcanzó a aprisionarle la pierna derecha con la rueda izquierda del eje trasero, al punto de sufrir luego amputación y perdiendo el 30% de la capacidad laboral, según lo dictaminó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de esta ciudad. El siniestro ocurrió en la mañana de un día radiante en una carretera de doble calzada, amplia, seca, recta, bien señalizada y sin baches, iluminada con el fulgor del sol, factores determinantes para inferir la negligencia e impericia del automovilista causante del suceso, y por tal motivo atribuirles el reproche aquiliano a los accionados. Por cuenta del accidente, el señor Méndez Lache soportó daños materiales e inmateriales, y su padre Alirio Méndez Mesa, dueño del carro colisionado, padeció una mengua patrimonial con ocasión de los costos de la reparación e inmovilización. Como hechos relevantes de la sentencia tenemos el accidente de tránsito. El 7 de octubre del 2010, el señor Carlos Alirio Méndez Lache fue embestido por la tractomula de propiedad del convocado Juan Bautista Quintero Ramírez y conducida por José David Galvis Luque. Tenemos también el aprisionamiento de la pierna derecha con la rueda izquierda del eje trasero. También tenemos como hecho relevante la amputación de la pierna derecha de uno de los accionantes, pérdida del 30% de la capacidad laboral, negligencia e impericia del automovilista causante del suceso, padecimiento
de una mengua patrimonial con ocasión de los costos de la reparación e inmovilización por cuenta del señor Méndez Lache y su padre Alirio Méndez Mesa. En la contestación de la demanda, el convocado Juan Bautista Quintero Ramírez se opuso a las pretensiones alegando culpa exclusiva de la víctima y fuerza mayor o caso fortuito, por cuanto el señor Carlos Alirio Méndez Lache, al detener el vehículo y descender de él, se expuso imprudentemente al riesgo, pues no se estacionó sobre la berma ni utilizó señales de parqueo. Con similares argumentos, Liberty Seguros S.A. propuso como excepciones inexistencia de culpa alguna por parte de los demandados, operancia de culpa exclusiva de la víctima y subsidiariamente la denominada concurrencia de culpa. La decisión en primera instancia, el juzgador 32 civil del circuito de Bogotá, mediante sentencia del 15 de enero de 2015, declaró la responsabilidad de los interpelados y acogió las excepciones de concurrencia de culpas, con cargo al demandante en un 60% de sanción, proporción que descontó de las cifras reconocidas a este por concepto de reparación. En consecuencia, condenó a los demandados a pagar solidariamente a Carlos Alirio Méndez Lache 51.622.000 pesos por daño emergente y a Juan Bautista Quintero a sufragar a aquel 47.902.505.57 pesos y 14.590.643.30 pesos por concepto de lucro cesante y perjuicios morales, incluidos los intereses moratorios hasta cuando se efectúe el desembolso. Asimismo, denegó las pretensiones relativas al daño a la vida de relación y lo concerniente al menoscabo económico alegado por Alirio Méndez Mesa frente al vehículo de su propiedad. La sentencia de segundo grado, el tribunal, al resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, confirmó la declaración de responsabilidad atribuida a los demandados. Sin embargo, redujo un 50% el porcentaje de concurrencia de culpas imputado a Carlos Alirio Méndez Lache, aplicando previa liquidación el respectivo descuento a las correspondientes condenas. En sentir del juzgador, si bien hubo imprudencia del conductor de la tractomula por no reducir la velocidad y confiarse de poder sobrepasar el rodante colisionado, el señor Méndez Lache tuvo una incidencia notable en su trágico desenlace, pues según lo reveló el informe de tránsito, el camión que conducía lo parqueó sin apagar su motor entre la vía y la berma, para posteriormente aparecerse omitiendo de un lado encender luces de estacionamiento y del otro utilizar señales reflectivas de peligro, violando en ambos casos lo dispuesto en el artículo 77 y 79 de la Ley 769 de 2002, por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Con relación al daño emergente, el ACEN señaló que había lugar a reconocer solamente los gastos por medicamentos en 66.847 pesos, excluyendo otras erogaciones por no tener relación directa con el accidente, y estimó la reparación exigida por el propietario del vehículo embestido. Ante la ausencia de demostración de perjuicio, pues en el proceso y en el croquis solo se dejó consignado sin más daños en la parte posterior de la carrocería y puerta trasera. En tanto, se dejaron de determinar otros sin que las fotografías de la fiscalía aportaran algo nuevo, menos cuando Alirio Méndez Mesa los asoció con la transmisión y con la caja de carro.
En lo ateniente al lucro cesante consolidado, el fallador lo fijó en 15.880.771 pesos, más intereses del 6%, cifra resultante del empleo de la acusación financiera pertinente, teniendo en cuenta como variables promedio entre el grado de pérdida de la capacidad laboral, 39.45%, y en el ingreso mensual de 1.200.000 rubros probados por Alirio Méndez Lache, lo cual arrojó como base para el cálculo respectivo 236.700 pesos, incluida la reducción del 50%, todo aplicado a un periodo de 58 meses, contados desde el 7 de octubre de 2010, fecha del siniestro, hasta el 7 de agosto de 2015, data aproximado de expedición del fallo de segunda instancia. Asociado con el lucro cesante futuro, el sentenciador de segundo grado lo tasó en 45.646 pesos, producto de aplicar la fórmula matemática variables de edad del actor para la fecha del accidente, 25 años, expectativa de vida probable de 55.1 años, equivalentes a 603 meses, y el lucro cesante mensual de 236.700 pesos. Negó, sin embargo, el pago del costo de la prótesis y de la rehabilitación terapéutica de Carlos Alirio Méndez Lache, al no acreditarse la necesidad de todo ello. En cuanto hace al perjuicio moral reclamado, el tribunal confirmó lo resuelto por el ACUO, manteniéndose el importe decretado por este, el cual lo estimó en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 32.217.500 pesos, cifra que es razonada y no exigua dicha cuantía, reducida a la mitad por la concurrencia de culpas correspondiente a 16.108.750 pesos. En oposición a lo resuelto en primera instancia, el juzgador reconoció el daño a la vida de relación reclamado por Carlos Alirio Méndez Lache, porque de acuerdo con lo dictaminado por la Junta Regional de la Calificación de Invalidez de Bogotá, la amputación que sufrió le imposibilitó desarrollar a plenitud las actividades físicas que realizaba antes del accidente. Para tal efecto, lo justipreció en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 16.108.750 pesos, cuya disminución del 50% por culpa concurrente de la víctima obedece a 8.054.375 pesos. Finalmente, el AQUEN avaló la condena solidaria impuesta a Liberty Seguros S.A., pero únicamente por el daño emergente, al establecer que el lucro cesante no se hallaba incluido en el seguro de responsabilidad. Por el contrario, en la póliza suscrita entre esa compañía y Juan Bautista Quintero Ramírez fue excluido expresamente. Problema jurídico a resolver es el siguiente. El accidente ocurrido el día 7 de octubre de 2010 en la vía Fusagasugá a Bogotá, entre los vehículos de placas FTA 576 y SWO 561, le causó perjuicios ciertos, graves y determinables a los señores Alirio Méndez y a su padre. Como respuesta al problema jurídico, decimos que sí, porque frente a uno de los censores, en razón a la amputación de su extremidad, era menester concederle un mayor porcentaje resarcitorio, en particular el lucro cesante futuro. Y en relación con el propietario del camión colisionado, identificado con matrícula SWO 561, debió accederse a la indemnización pedida,
porque la avería de ese rodante sí menguó su patrimonio por los costos que conlleva su reparación y en el tiempo de inutilización. Resuelve el caso. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por los recurrentes contra Liberty Seguros S.A. y Juan Bautista Quintero Ramírez, y en sede de instancia, primero, modificar la sentencia del 15 de enero de 2015 proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá en los siguientes términos: confirmar las disposiciones primera, tercera, séptima y novena. Sustituir los otros numerales, los cuales quedarán así. Segundo, declarar probada la excepción denominada concurrencia de culpas con cargo al demandante en un 40%. Tercero, declarar no probada la excepción de inexistencia de amparo por lucro cesante propuesta por Liberty Seguros S.A. Cuarto, declarar no probadas las excepciones culpa exclusiva de la víctima y fuerza mayor o caso fortuito planteadas por el demandado Juan Bautista Quintero Ramírez. Quinto, condenar al demandado Juan Bautista Quintero Ramírez a pagar a favor del demandante Carlos Alirio Méndez Lache la siguiente suma: A. 68.445 pesos, que indexados a febrero de 2018 arrojan un total de 92.285 pesos con 31 centavos por concepto de daño emergente. B. 31.301.208 pesos, incluidos los intereses a la tasa del 6% anual por concepto de lucro cesante consolidado. C. 53.547.220 pesos por concepto de lucro cesante futuro. D. 15.624.840 pesos por concepto de perjuicios morales. E. 7.812.420 pesos por alteración de las condiciones de existencia relacional o daño a la vida de relación. Parágrafo. En firme a esta decisión, si Juan Bautista Quintero Ramírez no procediere a sufragar los anteriores rubros, cancelará a favor de Carlos Alirio Méndez Lache adicionalmente intereses a la tasa de 6% anual, artículos 16 y 17 del Código Civil, junto con la corrección monetaria. Octavo, condenar a Liberty Seguros S.A. a pagar en forma solidaria al demandante Carlos Alirio Méndez Lache, según razonó, sin superar el valor asegurado menos el monto deducible. Lo anterior según la cobertura, la póliza de seguros especial para vehículos pesados, número 536, vigente entre el 11 de julio de 2010 y el 11 de julio de 2011, con la cual se aseguraron los daños causados por el rodante de placas SWO 561. Parágrafo. En firme este fallo, si Liberty Seguros S.A. no procediere a sufragar el anterior rubro, pagará al demandante Carlos Alirio Méndez Lache adicionalmente intereses a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera, los bancarios corrientes, aumentada en la mitad, artículo 1080 del Código de Comercio. Décimo, denegar las pretensiones formuladas por el demandante Alirio Méndez Mesa.
No condenar en costas de segunda instancia por cuanto la sentencia apelada no fue totalmente confirmatoria, sin costas en casación ante el éxito de recursos. Para terminar, nos pide el docente que elaboremos 3 preguntas y sus respectivas respuestas. Como primera pregunta, ¿cómo es entendido el daño por la doctrina de esta Corte? El daño es entendido por la doctrina de esta Corte como la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana que repercuten una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio. Como segunda pregunta tenemos la siguiente. ¿Qué se necesita para que el perjuicio, que el daño ocasionado, sea reparable? Como respuesta tenemos, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético, es decir, cierto y no puramente conjetural, por cuanto no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario. En otras palabras, al margen de dejar establecida la autoría y existencia de un hecho injusto, el menoscabo que sufre una persona con ocasión del mismo solo podrá ser resarcible siempre y cuando demuestre su certidumbre, porque la culpa, por censurable que sea, no lo produce de suyo. También debe ser directo, esto es, que el quebranto irrogado se haya originado con ocasión exclusiva del suceso arbitrario. Como tercera pregunta, cuando acontece la vía directa por violación de las normas sustanciales, o sea, ¿cuándo acontece la vía directa por violación de las normas sustanciales? La respuesta a esta pregunta es: acontece cuando el sentenciador realiza falsos juicios de dichas disposiciones, bien sea porque no tuvo en cuenta las que gobernaban el caso, aplicó preceptos completamente ajenos o a pesar de haber aceptado en su selección les dio un alcance inadecuado, interpretando erróneamente la respectiva premisa legal, no obstante su selección correcta. Para terminar, pues me parece un buen ejercicio, ya que con esta sentencia pude tener más claro lo que tiene que ver con lo que es la responsabilidad civil, en particular en mi caso responsabilidad civil extracontractual, que se debe tener en cuenta al momento de pedir, digamos, indemnización cuando hay responsabilidad civil extracontractual, que debo tener en cuenta, y así tener un amplio conocimiento de la responsabilidad civil extracontractual y más adelante saber cómo pedirlo. Muchas gracias.